¿Están viendo ahí la presentación ahora? Sí. Sí, ahora sí. Bueno. Sí, ya lo saqué al otro programita. Bueno, como les decía, el tema que vamos a ver ahora forma parte de lo que es el conjunto de tópicos que hacen a los fundamentos del transporte de sedimentos, y en particular vamos a profundizar hoy en lo que son las propiedades de los sedimentos fluviales, cuyo conocimiento nos va a permitir caracterizar el material que vamos a estudiar después, cómo se inicia el movimiento, cómo se transporta en sus distintas modalidades y cómo incide sobre el comportamiento de los cauces, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a considerar siempre un tramo de cauce, ¿sí? Un tramo de cauce o un segmento, que aquí tenemos rápidamente un esquema de una representación tridimensional de lo que sería un segmentito, y en particular los cauces naturales, o sea, los ríos, los arroyos, son objetos que desde el punto de vista geométrico son entidades anchas. ¿Qué quiere decir? Que son mucho más anchos que profundos. Una de las propiedades que se utiliza para caracterizar la geometría de la sección transversal es lo que vamos a denominar razón de aspecto. La razón de aspecto no es otra cosa que un número que resulta del cociente entre el ancho y la profundidad del cauce. Por ejemplo, en este esquema que tenemos aquí, independientemente de la magnitud de este cauce o de las unidades de medida que estemos utilizando para evaluar el ancho, hemos indicado en la escala de representación gráfica un río que tiene un ancho superficial de 10 unidades. Pueden ser 10 metros, para imaginarnos. Y una profundidad de una unidad, por ejemplo, 1 metro. Entonces, es un cauce que va a tener una razón de aspecto igual a 10, esta que está representada aquí en este esquema, ¿no? El perímetro mojado, obviamente, serán más o menos 12 unidades. Serán las 10 del ancho más 2 veces la profundidad, ¿verdad? Ahora bien, en la naturaleza, el ancho es todavía mucho mayor que el que tenemos representado aquí. Generalmente, ese ancho está en un orden de magnitud más o menos de 100, o sea, de 10 a la 2. Imagínense ustedes el río Dulce. En el caso del río Dulce, generalmente el ancho, cuando el río Dulce está en condiciones de aguas medias, un poquito altas, por llamarla de alguna manera, el ancho está entre 250 y 300 metros, mientras que la profundidad está entre 1,5 metros, 2 metros, en crecida puede llegar a 3 metros y hasta 4 metros. Si hacemos el cociente, ¿verdad? 300 sobre 2 metros nos va a dar 150, por ejemplo, ¿no? Por eso les decía que la característica esencial de los cauces con los que vamos a tratar es que son objetos geométricamente muy anchos, ¿no? Aquí tenemos un detallecito de lo que sería una sección transversal típica, y por motivos de orden didáctico, lo que nosotros hacemos es deformar un poco la escala, porque si lo dibujáramos en la razón que corresponde, tendríamos una representación más o menos así como está aquí. Y sería muy difícil por ahí poder explicar los procesos si los representáramos en la escala natural. Entonces, lo que hacemos habitualmente es un esquema como este que está aquí, que de por sí es bastante anchito, pero que implica una deformación en el sentido vertical, ¿no? Una deformación en el sentido vertical. Aquí tenemos abajo, por ejemplo, esta figura B, a esta misma deformada, ¿verdad? Por un factor más o menos de 20, ¿sí? Y se vería de esta manera.
En ese sentido, tenemos que tener cuidado porque cuando analicemos, por ejemplo, el flujo en curvas, siempre recordemos que hemos aplicado este artificio de deformarlo verticalmente porque el flujo en curvas, hay procesos muy importantes que son la circulación secundaria que tenemos en la curva como consecuencia de la fuerza centrífuga que se ejerce sobre las partículas, la aceleración y la recirculación lateral, y la sobreelevación que se produce en la parte cóncava. Pero bueno, eso lo dejamos por ahora, digamos, guardadito. Cuando veamos flujo en curvas, ahí lo vamos a rescatar. Como les decía, como consecuencia de la necesidad de representar gráficamente en un esquema que sea entendible, lo que se hace es que se deforma en el sentido vertical. Si tenemos en cuenta esta geometría, el otro aspecto que interesa es que las curvitas estas, que son las curvitas de igual velocidad, tienen, o las líneas también se llaman isótacas, tienden a ser aproximadamente horizontales en toda la región central del cauce, en toda la región central del cauce. Y únicamente se deforman en esta zona, aquí y aquí, que es la zona inmediatamente próxima a las márgenes. Y la deformación se da más o menos teniendo en cuenta la geometría que presenta la margen. Por lo general, la mayoría de los ríos, ¿verdad?, tienen una geometría que se puede aproximar por un fondo casi horizontal, que sería este que está aquí esquematizado aquí en grisecito. Y la zona de las márgenes, bueno, mediante taludes, con una dada inclinación que dependerá de la geotecnia propia de los materiales que tengamos aquí y aquí. Pero las líneas de igual velocidad son más o menos paralelas al fondo en la región central y más o menos paralelas a la superficie libre, por lo que en toda esta zona, que es la zona central, lo que está representado por este ancho B barra, bueno, se puede decir de que ahí el flujo es bidimensional, porque las líneas esas son aproximadamente paralelas entre sí. Tampoco tiene sentido en una primera aproximación discriminar en forma detallada, a no ser que se especifique lo contrario, por supuesto, pero discriminar en una forma detallada qué ancho vamos a considerar. Fíjense ustedes que aquí tenemos una representación. B le llamamos al ancho de la superficie libre, aquí está B mayúscula. Mientras que B barra le llamamos al ancho del fondo, descontando las zonas propias de las márgenes. Bueno, ¿cuál vamos a utilizar? Si se utiliza uno u otro, prácticamente da lo mismo, porque en definitiva, a los efectos de considerar los procesos más significativos, el error que se comete es relativamente pequeño. Uno puede hacer unas cuentitas que probablemente ustedes ahí lo hagan en el trabajo práctico, y se van a dar cuenta que el hecho de considerar uno u otro es prácticamente marginal la diferencia. Lo que sí es importante que estas hipótesis están validadas por el comportamiento real de los ríos. Aquí tenemos unos esquemas que son extractados de la bibliografía, reportados por el profesor Yalin, de unas secciones transversales de ríos reales, ¿no? Fíjense que en este caso tenemos el río Volga, que es un río en territorio de Rusia, grande, que tiene un ancho del orden de 1,5 kilómetros, para que ustedes se den una idea, 1.500 metros, 1.480 metros, y una profundidad de 11 metros, ¿verdad? Si uno hace el cociente de 1.480 sobre 11, la razón de aspecto de este río nos va a dar 135. Si tomamos, por ejemplo, este cauce que está aquí, que es el río Sirdaria, en territorio de Turkmenistán, bueno, se trata de un río también grande, 840 metros de ancho,
y un tirante medio HM del orden de 4 metros. La razón de aspecto de este río es 210. Si venimos aquí a Sudamérica, aquí hay un río que se llama Sinú, en territorio de Colombia, donde tenemos un comportamiento más o menos similar, ¿verdad? Fíjense que estas negritas aquí, con trazo negro grueso, son las secciones relevadas en el terreno, y no se comete, digamos, mucho error al considerar que son secciones muy, muy anchas. Que la implicancia que tiene esto para el análisis nos lleva a que en un tramo de cauce cualquiera resulta más cómodo trabajar por unidad de ancho, por el hecho de que las líneas de igual velocidad son aproximadamente paralelas entre sí en toda esta región central. Y para ello, el concepto que se introduce a los efectos del análisis es el concepto de tubo de corriente, que significa de esta sección transversal considerar un segmentito que va a tener, digamos, un ancho aproximadamente unitario, una unidad de medida, puede ser 1 metro, puede ser 10 metros, puede ser 5 metros, y analizar los procesos que se desarrollan en este segmentito y luego generalizarlo a lo ancho de todo el cauce. Este elementito se denomina tubo de corriente, que será como un filete que se extrae del cauce, ¿verdad? De un ancho unitario, preservando la pendiente longitudinal de la superficie libre del flujo, y le vamos a llamar X al eje longitudinal a lo largo del río. La ventaja relativa que tiene analizar este tubo de corriente es que mucho del conocimiento que se ha adquirido a través de los años de desarrollo de la hidráulica de ríos se elabora a partir de observaciones en laboratorio. Y es muy común en los laboratorios de hidráulica tener instalaciones experimentales que consisten en canales con paredes de vidrio o paredes transparentes de plexiglas o algún otro material, con un fondo constituido por sedimentos, y analizar los procesos de transporte de sedimentos en ese canal. Y después extrapolarlos al comportamiento de los ríos. Bueno, es como si estaríamos llevando este tubito de corriente a un laboratorio y analizando los procesos ahí bajo condiciones controladas y demás, que es mucho más sencillo de hacerlo teniendo en cuenta la complejidad que de por sí muestran los ríos. Entonces, en ese tubo de corriente, si nosotros recordamos de hidráulica de canales, las distribuciones de velocidad y tensiones de corte en una vertical, visto del costado, este tubito de corriente, ¿verdad? Visto desde aquí, desde un costado, vamos a tener que la distribución de velocidades sigue una ley que en flujo turbulento, que es el que habitualmente tenemos, es de tipo logarítmica, y la tensión de corte sigue una ley lineal, con tau sub 0, el valor de la tensión de corte a nivel del fondo, donde la rugosidad K sub S va a depender de las características del material que tengamos aquí en el fondo. Está determinada justamente por los sedimentos que están ahí y por la forma en la que esos sedimentos se mueven o no. S será la pendiente longitudinal, H será el tirante en ese tubo de corriente que vamos a analizar. Como les decía, en el caso del transporte de sedimentos, lo que hacemos es aislar ese tubo de corriente con una fracción del fondo que implica la posibilidad de poder, de alguna manera, caracterizar la manera en la cual se mueven los materiales. Esto es muy complejo, pero en la práctica se resume en que si tenemos un fondo granular, el sedimento, ¿cómo se puede mover? Bueno, se puede mover rodando sobre el fondo a través de un proceso que se llama rodamiento, ¿verdad? O deslizándose por el fondo sin rodar, sino deslizándose por el fondo a través de un proceso que se llama deslizamiento, o bien algunas partículas inducidas por las componentes fluctuantes verticales de la velocidad del flujo turbulento pueden moverse a los saltitos.
a través de un proceso que se denomina saltación. Todo eso que se mueve, tanto deslizándose como rodando, como saltando en el fondo, lo hace en una capa relativamente delgada cerca del fondo, mientras que las partículas más pequeñitas son eyectadas del fondo y puestas en suspensión por parte del flujo turbulento, considerándose que las mismas tienen una velocidad de caída menor o igual a la componente fluctuante de la velocidad y constituye lo que se llama la carga en suspensión, que se encuentra diseminada en todas las, en toda la columna esta de flujo H, ¿no? Entonces, lo que va por el cercano al fondo se llama carga de lecho, y lo vamos a simbolizar con, por unidad de ancho con la letra Q sub S, que sería el transporte sólido, el caudal sólido por unidad de ancho, y con el subíndice B de bed. En inglés lecho se dice bed, y cuando hablemos del subíndice B, va a ser lo que se llama carga de fondo o carga de lecho, la parte del material que se mueve cerca del fondo. Mientras que lo que es el transporte en suspensión, lo vamos a simbolizar con Q sub S sub S. Q sub S, y el transporte total obviamente va a ser la suma de estos dos. Hay una fracción del material que es un material muy finito, conformado por las partículas más pequeñitas, de diámetros muy chiquititos, que generalmente se mueven tanto por la acción de las fuerzas inducidas por el flujo, pero también se mueven en función de la naturaleza de las cargas eléctricas que tengan esas partículas. Al ser tan finitas, desarrollan un proceso que se llama cohesión, ¿verdad? Inducido por las cargas eléctricas que la están afectando, y no puede ser caracterizado su movimiento exclusivamente con las leyes de Newton, sino que aparecen estas fuerzas que son debidas a la cohesión. Bueno, lo que se hace en hidráulica fluvial habitualmente es separar esa componente fijando un umbral de tamaños a partir del cual se consideran importantes esas fuerzas de cohesión. Se ha convenido a través de las entidades que se dedican a estudiar los sedimentos que ese tamaño se sitúa en el orden de 62 micrones. Ya enseguida lo vamos a ver en detalle. Vale decir que las partículas con tamaño mayor a 62 micrones se pueden mover tanto por el fondo como en suspensión, mientras que las partículas menores a 62 micrones se movilizan de una manera diferente conformando lo que se llama la carga de lavado. Carga de lavado son partículas menores a 62 micrones. Ya vamos a ver, digamos, cómo se ha definido un poco esa convención cuando veamos el tamaño de los sedimentos. Entonces, esto, si bien es cierto, el movimiento de los sedimentos es uno solo y en masa, a los efectos de su estudio conviene hacer esta separación que acabamos de mencionar y que la recordamos en este esquema. Tenemos el lecho fluvial compuesto por un material granular, ¿verdad? En donde lo que se mueve cerca del fondo pasa a formar parte del transporte en forma de carga de fondo, mientras que lo que se mueve en toda la columna de flujo pasa a formar parte del transporte de suspensión. Y de esa manera se puede discriminar la carga de fondo, la carga de fondo o carga de material la carga de fondo, lo que se mueve cerca del fondo, más la carga en suspensión, constituye lo que se llama la carga de material de lecho. Mientras que si le adicionamos la carga de lavado, tendremos la carga total, que constituye todo el material que se va moviendo por el cauce, impulsado por la fuerza hidrodinámica. A los efectos del estudio de las características de ese material que puede entrar en movimiento, conviene recordar las magnitudes principales, sus símbolos y las unidades que se emplean en la caracterización de esas magnitudes en hidráulica fluvial. Para ello, digamos, es interesante
siempre tener un machetito, tener esta tablita que aparece aquí como machetito a mano, ¿verdad? Para que recordemos, ¿sí? Donde aquí tenemos en esta tabla la magnitud, el símbolo que habitualmente se utiliza, las dimensiones y las unidades en el sistema internacional. ¿Sí? Y aquí en esta última columna, también en el sistema técnico, que habitualmente casi no se utiliza. ¿Sí? Aquí abajo tenemos una serie de relaciones para convertir en cuanto a distintos tipos de unidades que se pueden usar para caracterizar la misma variable. Creo que tengo un zoom de esto, sí. Y aquí lo vemos con más claridad, ¿no? Aquí lo que tenemos es un zoom de esta parte de la tabla, donde tenemos las magnitudes fundamentales que usamos, que ya habíamos visto cuando vimos el curso de hidráulica general, ¿verdad? El tema de análisis dimensional, que las podemos expresar en forma de masa, longitud y tiempo, o en forma de fuerza, longitud y tiempo, y podemos intercambiar entre esas dos formas de representación utilizando la ley fundamental de la dinámica de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, las magnitudes fundamentales van a ser masa, fuerza, longitud y tiempo, de las cuales vamos a usar indistintamente esta o esta para hacer el análisis dimensional. Generalmente utilizamos MLT como la convención. En esta tablita podría entrar también la temperatura, pero ya hemos dicho cuando estudiábamos también hidráulica que la mayor parte de los problemas que vamos a tratar en ingeniería civil refieren a un estado en el cual se puede considerar que la temperatura para un análisis particular permanece constante durante ese proceso de análisis, a no ser que especifiquemos lo contrario. Por lo tanto, no entra la temperatura aquí, pero sí tenemos que tener en cuenta que algunas cantidades sí dependen de la temperatura, ¿no? Y después tenemos otro conjunto de magnitudes, como magnitudes geométricas y magnitudes cinemáticas. En las magnitudes geométricas tenemos áreas o superficies, volúmenes, ángulos, ¿verdad? Y aquí están los símbolos en los cuales expresamos cada una de esas cantidades. Magnitudes cinemáticas, tenemos velocidad, aceleración, caudal, caudal unitario, viscosidad cinemática. Y magnitudes dinámicas, tenemos todo lo que tiene que ver con fuerzas y con las propiedades físicas de los fluidos que ya habíamos estudiado también, y del sedimento, ¿no? Aquí están las cantidades, las dimensiones en las que se expresa y las unidades en el sistema internacional, ¿no? Las unidades en el sistema internacional que son las que nosotros usamos. Como les decía, aquí en esta columna están en el sistema técnico que ya prácticamente no se utiliza, y aquí tenemos unidades para convertir en un caso y en otro. También tenemos que tener siempre a mano las propiedades físicas del agua, ¿no? Porque los sedimentos, los ríos conducen agua y los sedimentos se movilizan en el agua. Y como sabemos, cuando vimos en hidráulica general, todas esas propiedades del agua dependen de la temperatura o varían en mayor o menor medida con la temperatura. La densidad, el peso específico, la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica, la tensión superficial y el módulo de elasticidad dependen de la temperatura. Bueno, esta tableta es muy útil porque tenemos en la primera columna la temperatura expresada en grados Celsius, aquí está en grados Kelvin también. La primera tablita, la temperatura, y la magnitud que adquiere cada una de estas variables, en función de la temperatura. Esta tablita, como les digo, yo después les voy a pasar el PowerPoint siempre es necesario tenerla como machete en nuestra carpetita de trabajos prácticos, porque cuando afrontemos un problema en particular, vamos a necesitar los valores de las propiedades físicas del agua y en función de la temperatura que se considere, adquirirá un valor de referencia. Un valor que utilizamos mucho nosotros, es el valor de la viscosidad cinemática.
Y el rango de temperaturas del agua que habitualmente consideramos está en torno a los 18, 20 grados Celsius, ¿no? Nosotros si vamos a la viscosidad cinemática, por ejemplo, para 18 grados Celsius, o 19, o 20, vamos a ver que está muy cercano a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundos. Entonces, si nosotros no especificamos lo contrario, no cometemos un error significativo si consideramos, y si no tenemos el dato de la temperatura, si consideramos que la viscosidad cinemática del agua es 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, en los cálculos, tenemos que tener en cuenta muy rápidamente y memorizar ese numerito como valor de referencia. Lo mismo para la densidad del agua, ¿verdad? Lo mismo para la densidad del agua, en torno a los 20 grados, la densidad se ubica cercano a los 1000 kilogramos, ¿verdad? Por metros cúbicos. Tampoco vamos a cometer un error importante si consideramos que la densidad promedio del agua que circula en los ríos es del orden de 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero si queremos hacer un calculito bien detallado, tenemos esta tablita para poder tener el número exacto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar de los sedimentos como sus propiedades más relevantes en relación a los objetivos de este curso? Bueno, en primer lugar, lo que nos interesa es caracterizar de alguna manera el tamaño de los sedimentos. Los sedimentos, que son un material granular, están conformados por granos de diferentes tamaños. Y cuando estudiemos el tamaño, lo vamos a referir, por un lado, a partículas individuales, que nos sirven para algunos tipos de análisis, pero en general también, nosotros cuando miremos el sedimento que está en los ríos, vamos a ver siempre grandes cantidades de sedimento, tanto depositadas en el lecho como moviéndose. Por lo tanto, nos interesa caracterizar el tamaño en cantidad y vamos a ver qué artificios estadísticos utilizamos para poder caracterizar el sedimento en cantidad. El otro aspecto que nos va a interesar va a ser el referido a las formas de las partículas. Las partículas que están en el fondo y las que se mueven en los ríos tienen, como ustedes han visto, distintas formas. Y vamos a ver de qué manera podemos caracterizar cuantitativamente esas formas. Sobre todo teniendo en cuenta un aspecto que es la orientación. En general, si las partículas tienden a ser muy, muy redondeadas y uno las puede asimilar a cuasi esferas, no interesa mucho la orientación, pero si las partículas son de forma elongada o si son de forma lenticular, como discos, como lentejas, nos interesa también la orientación. Por lo tanto, vamos a ver cómo la estudiamos para tener en cuenta esa propiedad. La otra cuestión que nos interesa es la textura de las partículas. No es lo mismo partículas que sean redondeadas o partículas que sean angulosas, de bordes vivos. Tengamos en cuenta que los sedimentos se originan geológicamente, ¿verdad?, a partir de fractura de rocas, y por lo tanto, la roca recién fracturada tiene una geometría o una textura de tipo angular, con bordes vivos, ¿verdad? Y cuando empieza a rodar y a interactuar con las otras partículas mientras se mueven, tanto por las laderas como a través de los cauces, se van progresivamente redondeando. Pero siempre la angularidad tiene su importancia. Bueno, el otro aspecto esencial es la densidad y peso específico de las partículas, que esto va a depender esencialmente de la mineralogía, o sea, del mineral que da origen a la presencia de ese sedimento. Y finalmente, una de las propiedades más importantes es una propiedad hidráulica de las partículas y que tiene que ver con su velocidad de sedimentación, es decir, la velocidad con la que una partícula precipita o decanta en un medio fluido. Eso es una propiedad altamente significativa porque tiene que ver mucho con la modalidad del transporte de sedimentos. Bueno, estos 5 conjuntos de propiedades son los que vamos a ver a continuación
para poder caracterizar de alguna manera el sedimento cuyo movimiento vamos a estudiar en las clases siguientes, ¿no? En cuanto al tamaño de las partículas del sedimento, bueno, existen muchas convenciones para poder definir de una manera cualitativa su nomenclatura, es decir, el nombre con el que caracterizamos el sedimento y cuáles son los cortes en cuanto a los tamaños característicos. Nosotros, para poder analizar esta propiedad de los sedimentos, lo que hacemos es tomar una muestra de material y hacer lo que se llama el análisis granulométrico, que ustedes seguramente ya saben cómo se hace en un laboratorio, ¿verdad? Entonces, en función de los resultados del análisis granulométrico, tenemos las clasificaciones en categorías. Fíjense ustedes, en esta última columna de esta tabla tenemos la categoría que empieza... estamos usando la terminología que habitualmente se utiliza en América del Sur, ¿no? Digamos, elementos pétreos redondeados o piedras redondeadas muy grandes, medianas, pequeñas, cantos rodados, gravas, arenas, limos y arcillas, digamos. El tamaño va decreciendo en el sentido vertical descendente. ¿Y qué se utiliza para eso? Bueno, se utiliza el corte expresado en milímetros de las cantidades. Fíjese, entre 4.000 y 2.000, o sea, estos son bochones del tamaño prácticamente de una habitación, 4 metros de diámetro y 2 metros de diámetro, y se va cortando por la mitad, ¿verdad? Entre 2.000 y 1.000, entre 1.500, 500 y 250, entre 250 y 130, 125, entre 130 y 64, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Y estas bandas de colores marcan los umbrales de separación, ¿no? Los que más nos interesan a nosotros son, por un lado, este umbral de separación, con esta línea roja, que es el que yo les decía, que marca para arriba sedimentos que se pueden considerar no cohesivos y de ahí para abajo sedimentos que se pueden considerar cohesivos. Los sedimentos cohesivos van a ser los limos y las arcillas, cada uno de los cuales se puede desagregar entre grueso, mediano, fino y muy fino, ¿no? Grueso, mediano, fino y muy fino, tanto para limo como para arcilla. Y el umbral de separación se ubica en los 62 micrones, ¿verdad? O sea, un 16avo de milímetro, perdón, o sea, 0,062, un 16avo de milímetro. Ese es el umbral de separación. Aquí tenemos el tamiz en cuanto a su número que define la forma en la que se separa. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que hay series de tamices normalizados, ¿verdad? Por distintas entidades. Y que dependen de la norma que se esté aplicando. Están las normas ISO europeas, ¿verdad? Y están las normas, están algunas normas europeas como la DIN, y están las normas americanas como la ASTM, ¿verdad? Entonces hay tamices que están fabricados respecto a respetar una u otra norma. Aquí tenemos dos tamices muy populares que son los tamices de la serie Tyler y los tamices estándares estadounidenses que justamente cumplen la norma ASTM, ¿no? Que son que significa American Standard Testing Materials, ¿no? American Standard of Testing Materials, ASTM. En particular, en la norma americana, el tamiz que define el umbral de separación entre los limos y las arenas es el tamiz número 230. Seguramente ustedes, cuando han hecho algún experimento de granulometría, en geotecnia o en estudio de materiales, han llegado hasta el tamiz 200.
El tamiz 200 tiene una apertura de malla de 74 micrones, mientras que el 230 tiene una apertura de malla de 62 micrones. No sé si entre la serie de tamices que tenemos aquí en la UNCE teníamos un 230 o llegaba únicamente hasta el 200. No estoy seguro. Eso tendríamos que preguntar a los profesores de geotecnia o de estudio de materiales. No sé si ustedes se acordarán, pero probablemente el más fino que hayan usado haya sido el 200 o usaron el 230. No, creo que el 200, pero no Bueno, sé que si tienen un 270. Eso es lo, no sé. bueno, digamos, el 200 es el que tiene 74 micrones de apertura de malla, ¿no? El 230 es el que tiene los 62. Ese es el umbral de separación. Entonces, resumiendo, tenemos de 62 micrones para abajo, tenemos limos y arcillas, y de 62 micrones para arriba tenemos arenas, y después gravas, y después cantos, y, y clastos o piedras grandes, como lo quieren llamar. Son casos muy extraños donde tengamos ese tamaño de partículas del orden de 1 metro o más. El asunto es que, bueno, en algunas situaciones como ríos de alta montaña, vamos a tener ese tipo de elementos. Bueno, la otra propiedad que nos interesa de los sedimentos es la densidad y el peso específico, que como decíamos dependen de la mineralogía, y la densidad es el cociente entre la masa de la partícula y su volumen. Lo vamos a representar con las mismas letras que usábamos en hidráulica, en mecánica de fluidos, con la letra ρ, y le vamos a agregar un subíndice S para indicar que se trata de la densidad del sedimento. Va a ser la masa del sedimento sobre el volumen del sedimento. Y el peso específico va a ser el peso del sedimento sobre el volumen del sedimento. En este sentido, como les decía, hay en la naturaleza distintas características mineralógicas del material. Sin embargo, la gran mayoría de las partículas que se mueven por los ríos están conformadas por mineral de cuarzo, cuya densidad de referencia es 2.650 kilogramos sobre metro cúbico. Este es un número que es importantísimo memorizarlo, 2.650 kilogramos sobre metro cúbico. O sea que la mayor parte de los sedimentos que hay en el mundo tienen una densidad relativa de 2.65, o sea, son 2 veces y media y un poquito más densas que la densidad del agua. Si dividimos ρ sub S sobre ρ, el cociente entre la densidad del sedimento y la densidad del agua, el agua tiene 1000, 2650 sobre 1000 nos da 2.65 o 2,65, como le quieran decir. Vale decir que si tuviéramos la propiedad de hacer un examen mineralógico riguroso, podemos calcular con cierta precisión la densidad y por ende el peso específico. Estos dos valores se relacionan a través de la aceleración de la gravedad, a través de G, ¿verdad? Gamma S es igual a G por ρ sub S. O sea, con determinar uno solo de ellos ya determinamos el otro, ¿verdad? Mientras que la mineralogía determina el valor. Para cuarzo, el valor de referencia es 275. Si no tenemos ese dato, lo asumimos como válido. Si no, tendremos que hacer un análisis riguroso en laboratorio tendiente a determinar la densidad. Una de las formas de hacer un estudio de ese tipo es a través del método volumétrico, que se llama, para el cual necesitaríamos partículas de un determinado tamaño grande, ¿no? Por ejemplo, el método volumétrico implica, bueno, se mide el peso de la partícula en seco fuera del agua, ya tenemos como dato el peso, ¿verdad? Y nos queda solamente medir el volumen. ¿Cómo medimos el volumen? Bueno, la sumergimos a la partícula en agua. Una vez que la partícula se sumerge, desplaza una cantidad de fluido en una escala, digamos, graduada. Esto puede ser dentro de una probeta, ¿verdad? Graduada. La diferencia entre
el valor de la columna de agua con la partícula inmersa en su interior y el valor anterior, nos da el volumen de la partícula, hacemos el cociente del peso sobre el volumen y tenemos ya el peso específico, dividimos entre G y tenemos la densidad. Bueno, afortunadamente hay en la literatura muchos datos, mucha información previa, de manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, un sedimento que sabemos que viene de un proceso de meteorización de cuarzo, perdón, el valor va a andar en torno, digamos, a este valor. Pero puede ser, por ejemplo, un sedimento de origen volcánico que sea un poquito más liviano, o puede ser un sedimento de algún otro tipo de origen férrico o ferroso, que puede ser un poquito más pesado. Bueno, en general, todo el rango mundial de materiales que hay en los ríos va entre 2.400 y 2.800, y la media es 2.650. Más o menos ese es un número orientativo. El otro aspecto que nos interesa saber es el que tiene que ver con la forma de las partículas. Lo que tenemos aquí son una serie de partículas de grava, las partículas de grava que uno puede ir ahí a una obra en construcción, un acopio de ripio ahí en la vereda, ¿verdad? Y tomar un puñado de esas partículas, después las lleva al laboratorio, las vuelca sobre una hojita cuadriculada, como esta, y le saca una fotito con el celular y va a encontrarse una situación como esta, ¿verdad? Diferenciando distintas partículas. Generalmente estas hojitas cuadriculadas tienen 5 milímetros de lado este cuadradito, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí son partículas del orden de una pulgada más o menos de tamaño característico, ¿no? Una pulgada serían 5 cuadraditos de esto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Y si las observamos y las separamos, fíjense que tenemos aquí, estas partículas se ven redondeadas, estas un poco menos, por lo tanto se denominan subredondeadas. Estas ya empiezan a ofrecer algunos bordes vivos, pero mantienen un cierto grado de redondez, se llaman partículas subangulares, mientras que estas, que tienen muchos bordes vivos, son partículas angulares, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que el tema de la textura esta superficial, si son redondeadas o angulares? Porque las partículas angulares ofrecen mayor fricción cuando entran en contacto con el fluido en movimiento, ¿verdad? Mientras que las partículas redondeadas ofrecen menor fricción. Obviamente que es relativamente sencillo, mediante una simple inspección visual en las partículas más grandes, como en este caso, poder identificar si son estos 4 grupos, ¿verdad? Redondeadas, subredondeadas, o angulares o subangulares. Pero ¿cómo hacemos para tratar de darle un cierto valor cuantitativo a esto? Bueno, esto ha sido estudiado por muchos sedimentólogos a través de la historia, y se han ideado una serie de procedimientos metodológicos para ello. Uno de los cuales consiste en construir, ¿verdad?, un clasificador de tipo quali cuantitativo para discriminar mediante comparación visual de nuestras partículas con formas tomadas como patrón de referencia. Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos uno de esos discriminadores extractados de la literatura, donde a los 4 grupos previos ya lo podemos desagregar, ¿verdad?, en 10, donde tenemos partículas desde muy angulares a bien redondeadas. Entonces estas formas que son provistas en la literatura, mediante una inspección visual comparativa, nos puede servir para discriminar si nuestra partícula en particular se ajusta a alguno de estos patrones que se observan en esas figuras. Y más aún, le podemos dar un valor numérico. Entonces aquí tenemos lo que se llama el índice de redondez de las partículas, donde ese índice de redondez es un valor numérico que va entre 0 y 1, y donde tenemos en una escala 10 discriminantes posibles, entre 0,1, 0,2, 0,3, etcétera, hasta 1.
donde 1 sería un círculo casi perfecto, ¿verdad? Una partícula prácticamente esférica. Mientras que en la medida que se va apartando de la esfera, ese índice va decayendo hasta un valor de 0,1. Obviamente que estos métodos de diferenciar la forma de las partículas de acuerdo a su grado de redondez mediante índices tienen una componente subjetiva, ¿verdad? Es muy probable que si yo le doy a Juan una muestra de sedimentos y le doy la plantilla esta y que me haga la comparación y le doy a Pedro, Juan y Pedro obtengan resultados diferentes por un problema de interpretación visual. Sin embargo, en la actualidad esto se ha corregido en gran medida gracias a los recursos digitales. Uno lo que puede hacer es tomar una fotografía y adoptar un software que mediante una comparación del patrón de píxeles de esa fotografía con plantillas, entre comillas, digitalizadas, pueda en forma automática darnos el valor del índice de redondez, cosa que se tiene habitualmente en la bibliografía. Se tiene habitualmente como recurso para poder aplicar. Y más aún, se puede hacer ahora inclusive con las partículas más pequeñitas utilizando imágenes de microscopio. Lo que hemos visto antes, que por ejemplo estas eran partículas de grava, que uno las puede mediante simple visualización observar su forma, pero si uno tendría partículas de arena, nuestro alcance visual no nos permitiría ver su forma, pero si lo ponemos al microscopio, sí podemos obtener, ¿no? Entonces, hay algunos microscopios que utilizan esta tecnología, se llama SEM, donde tenemos aquí partículas de arena, fíjense ustedes, o de gravas muy pequeñitas. Este segmentito que está aquí es un indicativo de la escala de estas partículas, ¿no? Y fíjense ustedes que esto es una décima de milímetro. O sea que cada una de estas partículas tienen entre 0,2 y 0,3 milímetros como tamaño característico, y tenemos distintas formas inclusive en ese rango, ¿no? O sea que las arenas pueden ser también redondeadas o pueden ser angulares, al igual que las gravas, ¿no? Fíjense ustedes cómo tenemos aquí distintos tamaños característicos como valor medio, y que se puede obtener mediante software, ¿no? Estas imágenes se obtienen a través de una tecnología de microscopio. Se pone uno pone la muestra y la captura con el microscopio, ¿no? Como dato de color podemos tener aquí, esta es una partícula natural extractada del río Nilo en Egipto, ¿no? Estos son los autores, del año 2014, donde tenemos, fíjense, 100 micrones aquí como elemento de escala, y es una partícula que tiene cierta redondez, y además la imagen es tan buena que a estos autores les posibilitaba ver a través del patrón que tiene de desgaste superficial. Fíjense que aquí ustedes ven ciertos pequeños cráteres, pequeñas fisuras, ¿verdad? Aquí hay otra fisura que está marcada con esta flechita. Fíjense que aquí hay otra cicatriz aquí. En función de eso, uno puede identificar la fuente de dónde proviene el sedimento y el tipo de actividad que ha tenido en cuanto a trabajo de fricción en su movimiento hasta el punto donde ha sido tomada la muestra. O sea, ¿qué concluimos de todo esto? Que en la actualidad no es ningún problema caracterizar el tamaño y la forma de los sedimentos, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todo lo que tenemos aquí son fotografías, ¿no? La caracterización tridimensional de las partículas, ¿cómo la haríamos? Bueno, se hace mediante una asimilación a una figura volumétrica de forma conocida. Esa figura que se considera es un elipsoide, ¿no? Aquí tenemos un elipsoide donde hemos marcado las tres dimensiones características: la dimensión mayor de sub L, la dimensión transversal de sub I en el sentido vertical y en el sentido lateral de sub S, ¿no? Entonces, D sub L, o también llamado eje A, sería la dimensión más larga,
D sub I, o llamado eje B, sería la dimensión intermedia, y D sub S, o eje C, sería la dimensión más corta. Mediante esas tres ejes característicos de una partícula, podemos también introducir algún indicador adimensional que nos dé la forma de qué tan elongada puede llegar a ser una partícula, o qué tan esférica, o qué tan aplastada. Ese parámetro se llama factor de forma de Corey. Este señor Corey fue el primero que lo introdujo y define ese factor de forma, que nosotros lo vamos a simbolizar con la letra K. CSF significa Corey Shape Factor. Corey Shape Factor. Factor de forma de Corey a través del cociente entre el eje más pequeño, el eje C, que es el eje más pequeño, ¿verdad? La dimensión más corta, y la media geométrica de las otras dos. La media geométrica de las otras dos, o sea, el cociente entre C y A por B elevado al medio, o la raíz cuadrada de A por B, perdón. O sea, esto nos va a dar, obviamente, un número que es menor a 1, y en el límite es igual a 1 cuando estamos hablando de una esfera perfecta, ¿verdad? En una esfera perfecta, A, B y C son iguales, ¿verdad? Y el factor de forma de Corey nos da igual a 1 para una esfera perfecta. Bueno, se han estudiado muchísimas muestras de sedimentos naturales y se ha determinado como promedio que para la gran mayoría de los sedimentos naturales el factor de forma de Corey se sitúa próximo al valor 0,7. Entonces, nuevamente, como habitualmente cuando uno estudia no tiene el dato preciso, bueno, ante esa incertidumbre no vamos a cometer un error muy grande si consideramos como dato el factor de forma de Corey igual a 0,7. Ante la carencia del dato, si adoptamos 0,7 como factor de forma de Corey, no vamos a cometer un error importante. Por eso es que nos interesa este valor. Bueno, utilizando el factor de forma, nosotros podemos construir lo que se llama el diagrama de forma. Fíjense que si ploteamos en un gráfico el cociente de B sobre A, o sea, la dimensión intermedia sobre la dimensión más grande, versus C sobre B, es decir, la dimensión más pequeña sobre la dimensión intermedia, perdón, vamos a tener una familia de curvas y que nos delimitan en este cuadrado distintas regiones. Obviamente, en el límite, si C es igual a B, entonces C sobre B es igual a 1, y si A es igual a B, B sobre A es igual a 1, 1, 1, aquí en este vértice estarían las esferas perfectas, ¿verdad? Mientras que en esta región estarían las partículas más cercanas a las esferas, que se llaman esferoides. Y por contrapartida, en esta zona estarían las partículas más de aquí para acá, ¿no? Más cercana a los discos, mientras que por acá estarían las partículas más cercanas a los cilindros, o también llamadas rollos. Mientras que en esta zona estarían partículas laminares, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pedacitos de mica, ¿verdad? Que son muy laminares. Bueno, lo mismo podemos definir aquí regiones, digamos, tipo rolos o elipsoides elongados, ¿verdad? Como partícula como forma de un grano de arroz, esfera, discos, etc. O sea que en la literatura hay muchísimos gráficos de este tipo que nos permiten identificar las distintas zonas donde se ubican las partículas habitualmente disponibles en los cauces, en los ríos, por obra de la naturaleza. Generalmente, como les digo, los sedimentos fluviales se ubican en torno a esta zona que está aquí, que estoy marcando con el puntero. ¿Cómo se hace la determinación del tamaño? Bueno, esto lo acabamos de mencionar a través de un análisis granulométrico, ¿verdad?
Es decir, usando tamices normalizados que tienen mallas cuadradas y que permiten pasar las partículas que son más finas del tamaño definido por la apertura de la malla. Y para eso se puede usar tamizado manual o también se puede usar un vibrador automático, ¿verdad? Que es una máquina donde uno pone todos los tamices, entrega la muestra, la máquina pone a vibrar y va obteniendo el material residual en la base, que después se recoge y se pesa, que es la fracción más fina, y aquí queda el material retenido por cada uno de los tamices, lo cual nos permite construir lo que se llama la curva granulométrica, ¿verdad? Como les decía, dentro de la serie de los tamices ASTM, tamiz número 200 tiene una apertura de la malla de 74 micrones o 75, bueno, depende cómo se redonde, porque nosotros los habíamos puesto como fracciones de los milímetros. Recuerden que los americanos utilizan unidades inglesas y lo ponen como fracciones de pulgadas. Entonces el redondeo nos puede llevar a 74, 75 micrones. Generalmente para la parte de los granos gruesos se hace mediante tamizado mecánico, mientras que la parte fina que comprende los limos y arcillas se hace por hidrometría, ¿verdad? Y el producto del análisis granulométrico es esto que tenemos aquí, que es la curva granulométrica del material que tenemos en un cauce. Generalmente uno toma una muestra con alguna metodología de muestreo, generalmente un muestreo al azar simple, o a través de una cuadrícula, o a través de una sección transversal, y nos vamos desplazando a lo ancho del cauce. Bueno, puede haber distintas modalidades de toma de muestras, llevamos las muestras a un laboratorio y el producto que nos entrega el laboratorista es esta curva granulométrica, donde tenemos aquí el porcentaje que pasa en cuanto a los tamaños, sería el porcentaje más fino, versus el diámetro. La ordenada generalmente se presenta en escala aritmética, mientras que la abscisa se presenta en escala logarítmica. Y aquí arriba están indicados como datos auxiliares del eje de abscisa, los números de tamice que se usan para cada fracción, mientras que aquí arriba están indicados los, las denominaciones cualitativas del material. Limos, arenas y gravas, y discriminadas en muy finas, las arenas y las gravas en este caso, muy fina, fina, mediana, gruesa y muy gruesa, para cada una de ellas. Y la curva resultante. Teniendo esta curva, uno puede determinar una serie de cantidades estadísticas que provienen de la forma que tiene esta curva. Desde el punto de vista estadístico, una curva granulométrica es lo que en estadística llamamos una función de distribución, ¿no? O una función de probabilidad acumulada. Una función de probabilidad acumulada de tamaños de partículas de granos. Y por lo general, las curvas granulométricas de los sedimentos fluviales tienen esta forma, fíjense ustedes, que es como una integral, ¿verdad? Es una forma que se llama sigmoidea, es como una S elongada, ¿verdad? Con lo cual permite calcular las correspondientes medidas de posición y de dispersión de esa muestra de material. Otra forma moderna de poder llegar a una curva granulométrica es mediante el uso de técnicas fotográficas. Esto se ha usado mucho en los últimos años y cada vez se está popularizando más, con lo cual podemos ahorrar una gran cantidad de tiempo y poder procesar muchas muestras con un esfuerzo mínimo. Aquí tenemos un ejemplo de una captura fotográfica de un lecho de un río de montaña, donde lo que se hace, bueno, los ríos de montaña tienen la propiedad de que tienen régimen hidrológico efímero, ¿verdad? Que la mayor parte del tiempo están secos y únicamente en los periodos de lluvia tienen agua, ¿no?
Entonces uno puede ir al campo en un momento en el que tenga el lecho expuesto, seco, y mediante una malla, en este caso, esto es un elemento que tenemos aquí en el laboratorio, esta imagen la tomé yo mismo, es un bastidor, ¿verdad?, de tubos de PVC que tiene 1 metro por 1 metro y con perforaciones a través de las cuales se pasa una soga de un color contrastante, puede ser blanco, puede ser amarillo, ¿verdad? Para que salga bien en la fotografía, de manera que cada uno de estos cuadraditos tiene 10 por 10 centímetros. ¿Sí? Se coloca esa red arriba y, del lecho fluvial y mediante una cámara fotográfica o mediante un teléfono celular se le toma una fotografía lo más cenital posible, ¿verdad? Lo más cenital posible, es decir, vertical. ¿No? De manera tal de que después se lleva eso a un paquete de software que analiza y cuenta la cantidad de partículas que quedan contenidas dentro de cada cuadradito y en base a eso puede armar la curva granulométrica. Fíjense ustedes que aquí es un material altamente heterogéneo en cuanto al tamaño. Aquí tenemos material bien grueso, aquí tenemos un poquito de material más mediano, en este sector tenemos material más fino. Justamente los ríos de montaña tienen esa propiedad que van movilizando material de distinto tamaño y tenemos de todo un poco ahí en la muestra, ¿no? Otra forma de hacerlo es sin la malla, colocando un elemento de escala, que puede ser, uno puede ir al campo con una regla de color blanco, por ejemplo, o de color amarillo, o de color fluo, de longitud conocida, como en este caso una reglita de 20 centímetros, que se coloca dentro del campo fotográfico, se toma la captura y se le avisa al software que esta medida que está aquí, que este rectangulito de píxeles blancos, tiene 20 centímetros de longitud. Entonces el software lo analiza y determina intervalos de clase de frecuencias de cada uno de los tamaños, cuya curva de probabilidad acumulada es la curva de la granulometría de ese material. Aquí hay una captura de pantalla de uno de esos programitas que se llama justamente Sedimetrics Gravelometer, que permite hacer ese tipo de análisis y el resultado es esta curvita azul que es la curva granulométrica y la curva de frecuencias por tamaños, ¿no? Tenemos tamaños aquí en milímetros, ¿sí? Y aquí la función de probabilidad acumulada. O sea que hemos obtenido la curva granulométrica utilizando como insumo esencial una fotografía tomada en el campo con un elemento de escala y con la ayuda de un software. ¿Sí? Esa es otra posibilidad de obtener. Y también se puede hacer esto en base a análisis microscópicos para los sedimentos más finos, ¿no? En lugar de tomar la fotografía en el campo, sí, tomamos la muestra y traemos el sedimento más fino al laboratorio y con el microscopio SEM, tomamos la fotografía. Fíjense ustedes, aquí hay una muestra de una arena un poquito más fina. Fíjense aquí partículas muy redondeadas, de distinto tamaño. Bueno, hay 4 muestras características de materiales provenientes de distintas fuentes que se pueden incorporar como insumo al software ese que acabamos de mencionar y de esa manera obtenemos la curva granulométrica. Aquí hay una muestra de arena obtenida en laboratorio en un microscopio que se ha sometido al análisis por software y aquí tenemos la curva granulométrica. O sea que actualmente ya no es un problema muy grave determinar la granulometría material. Se puede hacer por los métodos convencionales, mediante tamizado, con hidrometría para la fracción más fina, o si el material es granular, se puede hacer por método fotográfico, y si es granular fino, como arena, se puede hacer por fotografía tomada con microscopio.
Bueno, hay distintas maneras de representar la curva granulométrica. Algunos autores utilizan un eje creciente para los tamaños, otros utilizan un eje decreciente, como en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, las curvas que obtenemos son sigmoides invertidas, ¿no? Porque el tamaño va decreciendo de izquierda a derecha, ¿no? Mientras que aquí el tamaño va creciendo de izquierda a derecha, ¿no? Va creciendo de izquierda a derecha. Existen las dos maneras de representar esto, ¿no? Y a su vez, cuando uno tiene la posibilidad de tomar material en el fondo y tomar muestras también de material en suspensión, se pueden discriminar las curvas granulométricas indicando la granulometría del material de fondo y la granulometría del material en suspensión. Este es un ejemplo real de un embalse en Perú, este embalse que se llama Poechos, en Perú, en una estación de aforos que está en la entrada del embalse, que se llama Estación de Aforos La Ardilla, y este es el río que aporta ese material a ese embalse, que es el río Chira. Es un material reportado por colegas peruanos en una publicación donde pudieron tomar material de fondo y de suspensión y tener las curvas granulométricas para los análisis posteriores. Recordando, obviamente, que parte del material se mueve en suspensión y parte del material se mueve por el fondo. Bueno, a partir de esas curvas granulométricas que pueden ser de distinta forma, ¿no? Pueden ser más verticales, las curvas granulométricas más paraditas, o pueden ser más tendidas, como en este caso. En la medida que sean más verticales, el material es más uniforme, ¿verdad? Porque tenemos un menor rango de tamaños. Y si es muy planchada, muy extendida, tenemos una gran variedad de tamaños. Tenemos de tamaños finitos hasta tamaños gruesos, ¿verdad? Aquí tenemos dos ejemplos. Una curvita bien vertical, que representa un sedimento muy uniforme, y una curvita bien tendida, que representa un sedimento bien graduado. ¿Qué quiere decir bien graduado? Que hay de todo un poco. Hay de limos, arenas, arcillas, gravas, bolones, etc. Y también podemos tener material unimodal o multimodal. En este caso, fíjense que si las curvas tienen estos puntos de inflexión, ¿verdad? Las curvas unimodales tienen un único punto de inflexión, mientras que en este caso hay curvas que tienen dos puntos de inflexión, que da, digamos, esta es la función de probabilidad acumulada, lo cual quiere decir, cuando tenemos estos dos puntos de inflexión, que la función de densidad, ¿verdad?, tiene dos máximos, ¿no? O sea, tiene como dos jorobas. Mientras que cuando es unimodal, puede ser una curva tipo campana de Gauss o campana de Gauss deformada lateralmente, pero unimodal. En cambio, esta es bimodal. Bueno, es muy común en los cauces de montaña, vamos un poquito para atrás, como en este caso, que tengamos multimodal. Es decir, una zona con preeminencia de materiales más gruesos y otra zona con preeminencia de materiales más finos. Es como si fueran dos tipos de materiales mezclados ahí en el río, ¿verdad? Entonces tenemos curvas multimodales. Y los parámetros que vamos a extraer son parámetros de posición y de dispersión, ¿verdad? En general a nosotros nos interesa para la posición el valor de la mediana, que sería el D50, ¿verdad? La mediana, uno entra con el 50%, intersecta la curva correspondiente y aquí lee el D50. O otros diámetros característicos como el D30, el D60, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Y el otro parámetro que se utiliza mucho es la desviación estándar geométrica del sedimento. En particular, nosotros utilizamos un parámetro de dispersión que es la desviación estándar geométrica, que es la raíz cuadrada del cociente entre el D84 y el D16, ¿no? Hacemos el D84 sobre el D16, le tomamos raíz cuadrada a eso y tenemos la desviación estándar geométrica. Bueno, en el práctico lo van a ver en detalle. Finalmente, la propiedad que más nos interesa de los sedimentos es una propiedad hidráulica y que tiene que ver con
la forma en la cual una partícula de sedimento decanta en una columna de agua. Obviamente eso va a depender de una serie de características previamente mencionadas. El tamaño de las partículas, la forma de las partículas, ¿verdad? Y la textura de las mismas. Para ello lo que se puede hacer es un ensayo muy sencillo, como el que tenemos esquematizado aquí, una probeta graduada, ¿verdad? La llenamos de agua, la probeta graduada la llenamos de agua, en este caso se hace una altura significativa, que puede ser una altura en una habitación, 2,50 metros. ¿Por qué? Porque cuanto más largo sea el recorrido, menores van a ser los errores de estimación que vamos a cometer haciendo las lecturas de las distintas posiciones que va ocupando la partícula a medida que cae, ¿verdad? Entonces, se lanza una partícula inicialmente en reposo, desde la superficie libre del líquido, y esa partícula, más parte del reposo, empieza a moverse, se acelera, hasta que llega un momento en la que comienza a decantar a una velocidad constante. Bueno, en este pedacito inicial, la velocidad local de la partícula, la velocidad instantánea, que le vamos a llamar W, va a variar entre 0, porque partió del reposo, y WS, que sería la velocidad que tiene la partícula en este punto, donde tengo marcado aquí el cursor, ¿verdad? Aquí. Mientras que de ahí en adelante, la partícula ya cae a una velocidad constante WS. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Una zona de movimiento uniformemente acelerado hasta este punto, hasta aquí, y otra zona de movimiento uniforme de ahí en adelante. Esto se ha observado, ¿verdad?, en ensayos que se han hecho con distintas partículas en diferentes medios fluidos. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, por las fuerzas que intervienen mientras las partículas se van moviendo. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, la fuerza, en primer lugar, en cuanto la partícula se sumergió, actúa la fuerza de gravedad, F sub g, que sería su peso seco, pero también actúa la fuerza boyante o fuerza de flotación, o lo que nosotros llamamos empuje de Arquímedes, ¿verdad? Recuerden el principio de Arquímedes. Todo cuerpo inmerso en el seno de un fluido recibe un empuje ascendente que es igual al peso del volumen del fluido desalojado por ese cuerpo, ¿verdad? Fb, ¿verdad? O sea que el peso de la partícula sumergida va a ser F sub g menos F sub b. Pero a medida que la partícula precipita en el agua, a medida que va bajando, recibe sobre toda su superficie exterior una fuerza de fricción que se llama fuerza de arrastre o drag, F sub d. Entonces la cuantificación de cada una de estas fuerzas en la situación de equilibrio, es decir, en esta región, en donde este conjunto de fuerzas ya se ha equilibrado, porque ya no hay aceleraciones, ¿verdad? En este sector, aquí, en donde estamos, en este rango azulito, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0, ¿verdad? Y en base a eso hacemos el análisis. Fuerza de gravedad, peso de la partícula, fuerza boyante o de flotación, F sub b, y fuerza de arrastre debido a la fricción viscosa. Entonces, el análisis dinámico en la zona de equilibrio nos dice que la sumatoria de las fuerzas en la dirección vertical, o sea, en la dirección Z, tiene que ser igual a 0. Y tenemos F sub g menos F sub b menos F sub d igual a 0. Vamos a ver cuánto vale cada una de estas fuerzas. En un principio vamos a considerar que la partícula es esférica y después se puede corregir esa hipótesis
incorporando algunos de los factores de forma que habíamos visto previamente, ¿verdad? En el caso de una partícula esférica, el peso de la misma es el peso específico por el volumen, ¿verdad? Y el volumen de una esfera es pi sobre 6 por diámetro al cubo. O sea que este sería el peso de esa esferita de sedimento, ¿no? O de esa partícula de sedimento esférica. Mientras que la fuerza boyante es el peso de agua que desplaza este volumen. O sea, el volumen es el mismo, pero el peso es el peso del agua, por lo tanto aquí aparece el peso específico del agua, ¿no? O sea, sería gamma, peso específico del agua, por el volumen, que es pi sobre 6 por diámetro al cubo. Mientras que para la fuerza de arrastre se aplica la fórmula de fuerza sobre cuerpos sumergidos, ¿verdad? Coeficiente de arrastre, C sub D, por el área de la partícula proyectada sobre un plano perpendicular a la dirección predominante del movimiento, A sub S, que va a ser pi sobre 4 diámetro cuadrado, una esfera proyectada sobre un plano, nos da un círculo, ¿verdad? El área del círculo es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Por la presión de estancamiento, que es ρ por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, esta va a ser la fuerza de arrastre. Reemplazamos cada una de estas tres cantidades aquí en esta ecuación y tenemos finalmente esta expresión. Mediante una manipulación algebraica, de aquí despejamos la velocidad, que es lo que a nosotros nos interesa, y nos da que la velocidad de sedimentación es igual a la raíz cuadrada de 4/3 por g, que es la aceleración de la gravedad, por delta, que es la densidad relativa del sedimento sumergido, es decir, ρ sub s menos ρ sobre ρ, eso es delta. Ρ sub s menos ρ sobre ρ, eso es delta, sobre c sub d, que es el coeficiente de arrastre, por el diámetro de la partícula. Bueno, esta expresión que está aquí es la expresión general que nos permite calcular la velocidad de sedimentación de una partícula en un medio fluido. El delta es un indicador de la diferencia de densidades entre el sólido y el fluido, ¿verdad? Porque es ρ sub s menos ρ sobre ρ. Se llama densidad relativa del sedimento sumergido. Y dentro de esta expresión, lo único complicado para determinar es el coeficiente de arrastre C sub D, que es un coeficiente que debe determinarse experimentalmente. Uno puede trazar una analogía entre el análisis que hemos hecho y la fuerza que ejerce un fluido sobre un cuerpo en reposo. Es un tema relativo, ¿verdad? En este caso, la partícula va cayendo en el fluido, o podemos poner, ¿verdad? Un cuerpito en el estático y aplicarle una corriente de agua o de viento y es lo mismo, el mismo análisis, ¿verdad? Entonces, si hacemos el análisis dimensional para determinar la fuerza de arrastre, vamos a considerar un esquema como el siguiente: un medio fluido, una esferita en reposo, una esferita de diámetro D. El fluido tiene una densidad ρ y una viscosidad dinámica mu, y esa partícula sometida a un campo de velocidades constante y uniforme, B, está inmersa en el fluido. Entonces, si aplicamos análisis dimensional, el valor de la fuerza será una función de las otras variables que hemos consignado aquí: la velocidad incidente, el diámetro de la partícula, la densidad del fluido y la viscosidad del fluido. Bueno, podemos homogeneizar esta relación funcional mediante una relación f sub 0, una función de f sub d, b, d, ρ y mu igual a 0, ¿verdad? O sea que vamos a tener aquí 5 variables, 5 variables que intervienen en el fenómeno. Si aplicamos el teorema Pi,
¿Se acuerdan del análisis dimensional? Tenemos 5 variables y 3 dimensiones fundamentales, m, l y t, ¿verdad? O sea que 5 menos 3, n menos m es igual a 2. Se puede reducir el problema a la consideración de dos parámetros adimensionales, llamémosle pi sub 1 y pi sub 2, y expresar el mismo no a través de esta relación funcional, sino a través de una relación funcional mucho más compacta, únicamente de dos parámetros adimensionales igual a 0. Bueno, para eso hacemos lo que ya sabemos de hidráulica, ¿verdad? El análisis dimensional de cada una de las cantidades, hacemos esta tablita, las cantidades por un lado, sus respectivas dimensiones por otro, adoptamos 3 variables de repetición, que tienen que tener como propiedad de que entre las 3 reúnan a las 3 dimensiones fundamentales, m, l y t. Entonces adoptamos velocidad que tiene como dimensiones lt a la menos 1, diámetro que es una dimensión longitudinal, ¿verdad? Que tiene como dimensión L, y la densidad que es masa sobre volumen, es decir, la densidad es m por L a la menos 3. Bueno, aplicamos el análisis dimensional, tenemos las dos ecuaciones expresadas en forma dimensional, resolvemos los dos sistemas de ecuaciones que se generan y obtenemos cada uno de los x1, x2, x3, x1, x2, y1, y2, z1, z2. O sea que finalmente los pi tienen esta forma que aparece aquí. Fíjense ustedes que cuando estudiamos análisis dimensional en hidráulica, a esto que está aquí, ¿verdad? Le habíamos llamado un factor dinámico que se llama el número de Newton, ¿verdad? Factor dinámico, número de Newton. Y esto que está aquí no es otra cosa que, fíjense ustedes, ρ por b por d y mu aquí es como un número de Reynolds dado vuelta, ¿verdad? Como un número de Reynolds invertido, una especie de número de Reynolds. Rho por B por D sobre mu, ¿verdad? Ese era el número de Reynolds que habíamos considerado cuando estudiamos tuberías, donde D era el diámetro de la tubería. Aquí en este caso D es el diámetro de la partícula. O sea que la relación funcional que aparece aquí va a ser este número adimensional, que es una especie de número de Newton, y este que es un número de Reynolds, ¿verdad? Está aquí. Entonces, manipulando algebraicamente esta relación funcional, podemos despejar la fuerza de arrastre F sub D como una función del número de Reynolds por ρ por d cuadrado y por b cuadrado. Vamos a grabarnos por unos segundos esta relación. La fuerza de arrastre igual a un factor por ρ d cuadrado y b cuadrado. Si vamos para atrás, recuerden que cuando vimos la fuerza de arrastre era esta, ¿verdad? Un factor, ¿verdad? Un factor por ρ d cuadrado, un factor que sería este c sub d por pi sobre 4 o pi sobre 8, por ρ por la velocidad al cuadrado. En este caso la velocidad y la velocidad de sedimentación, porque nosotros estamos considerando la partícula que cae en un fluido. Y en el análisis dimensional hemos considerado una partícula inmersa siendo atacada por un fluido en movimiento. Es lo mismo en términos relativos. Entonces, vemos que obtenemos para la fuerza de arrastre una relación similar a la que habíamos considerado cuando hacemos el análisis dinámico de las fuerzas actuantes en una partícula. Esta función, que se llama coeficiente de arrastre, va a depender del número de Reynolds y va a depender de la forma también, porque aquí lo hemos considerado para una partícula esférica. Si esa partícula tendría otra forma, si la partícula tuviera otra forma, bueno, y la forma va a incidir. Y eso se hace experimentalmente a través de una serie de ensayos en laboratorio. Generalmente, la mayoría de los ensayos se hace en un túnel de viento, porque se puede, como son parámetros adimensionales, ¿verdad? Da lo mismo que el fluido sea agua o que el fluido sea aire, ¿verdad? Y por lo tanto, en un túnel de viento se puede visualizar mejor
a una partícula suspendida siendo atacada por un viento cuyo valor de la velocidad se puede medir. Entonces se encuentran gráficos como estos donde tenemos el coeficiente de arrastre expresado en función del número de Reynolds. Y fíjense ustedes que se obtiene una curva que es progresivamente decreciente, se tiende a estabilizar y después adquiere esta forma. Y eso corresponde a distintos estadios en cuanto al desarrollo del campo de velocidades alrededor de la partícula. Cuando el campo de velocidades alrededor de la partícula es laminar, la curva se ajusta a esta recta, donde tenemos un régimen de Stokes. Mientras que cuando el campo de velocidades alrededor de la partícula genera flujo turbulento, tenemos toda esta zona donde la curva tiende a hacerse horizontal. Y en el medio tenemos una transición. Bueno, esta curvita que está aquí, que nos expresa el coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds, se puede ajustar a una fórmula. Aquí hay una de esas fórmulas propuesta por estos autores, ¿no? Clift y Gobin presentan este ajuste, ¿no? Y hay otras propuestas por otros, ¿no? El tema es que siempre uno puede tener un gráfico que nos permite calcular el coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds y de la forma de la partícula. En este caso es para partículas esféricas. ¿Cómo hacemos en la práctica para calcular la velocidad de sedimentación de las partículas a partir de esta teoría? Bueno, como les decía, hay distintas formulaciones presentadas por distintos autores que dependen de los ajustes que se hagan esencialmente para el coeficiente de arrastre. Para ello yo les voy a resumir rápidamente un trabajito que hicimos hace un tiempo, en donde analizamos muchas fórmulas y planteamos una en particular que nos permite hacer este cálculo. Tengamos en cuenta que si aplicamos el análisis dimensional, como recién hemos visto, esto es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Una función de estas 5 cantidades, nos quedan 2 cantidades que le vamos a llamar W asterisco, que es esta cantidad que está aquí, donde W es la velocidad de sedimentación de la partícula y delta es la densidad relativa del sedimento sumergido, D es el tamaño de la partícula, y pi sub nu, que le voy a llamar D asterisco a la menos 3 medios, que es esta que está aquí. O sea que la función expresada en términos de parámetros adimensionales para representar la velocidad de sedimentación de una partícula lo puedo poner como W asterisco en función de D asterisco. Recordemos que el experimento que se hace habitualmente es o bien arrojar una partícula, cuando las partículas son muy grandes, esféricas, o bien arrojar una muestra de sedimentos. Si arrojamos una muestra de sedimentos conformada por partículas de distinto tamaño, vamos a tener que esa mezcla de partículas de distinto tamaño va sedimentando a velocidades diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí un videito para ejemplificar, a ver si funciona. No sé si lo pueden ver. Tiene una musiquita ahí. Bueno, son 3 tamaños de partículas, perdón, son 3 tamaños de partículas, radio R sobre 2 y R sobre 4, ¿no? Las rojas, las azules y las verdecitas son más finitas. Fíjense que las más gruesas van precipitando primero porque son más pesadas, ¿verdad? Las rojas. Las azulitas, que son las intermedias, van sedimentando después. Y las verdecitas, que son las más finitas, son las que más tardan en precipitar. Pasa lo mismo cuando lanzamos una muestra de sedimentos con partículas de diferentes diámetros, ¿no? Finalmente termina...
finalmente terminan todas de precipitar. Vale decir que la velocidad de sedimentación es una función del diámetro, ¿verdad? Y por lo tanto, en parámetros adimensionales se puede expresar de esta manera. Nosotros hemos llegado a esta expresión donde este C sub D, como acabamos de mencionar, depende del número de Reynolds y de un factor de forma. Los conjuntos de factores de forma lo acabamos de ver. Dentro de ellos, el más representativo, si ustedes recuerdan, era el factor de forma de Corey, donde ese factor de forma dependía, ¿verdad?, de los ejes A, B y C, ¿verdad? Y siendo A el mayor y C el menor, bueno, aquí hay un errorcito, por favor. Ah, no, está bien, este está bien. El factor de forma de Corey es el menor, o sea, la raíz cuadrada de L sub C al cuadrado es L sub C, el menor, sobre la media geométrica de los otros dos, de A y B. Y habíamos dicho que para los sedimentos fluviales, este numerito K sub CSF varía aproximadamente 0,7. Entonces, teniendo en cuenta que el W asterisco, que es el valor adimensional de la velocidad de sedimentación expresada de acuerdo a esta relación, se podía relacionar con el tamaño de sedimentos, con el tamaño del sedimento adimensionalizado y con un factor de forma de Corey, la función general a la cual se pueden reducir la mayoría de las ecuaciones que aparecen publicadas en la literatura es esta que está recuadrada aquí. Mediante un simple procedimiento algebraico se demuestra que esta es la relación funcional a la que se pueden reducir la mayor parte de las ecuaciones o fórmulas que están publicadas en la literatura. Nosotros lo que hicimos en ese trabajito es plotearlas a todas esas fórmulas que están, bueno, a todas, habíamos seleccionado como una docena de ellas, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fórmulas en el plano de W asterisco versus D asterisco. Y fíjense ustedes que estas son las fórmulas propuestas por cada uno de estos autores. Estos son autores que a lo largo de los últimos 30 años aproximadamente han desarrollado un montón de fórmulas que están publicadas en la literatura. Fíjense ustedes que esas fórmulas presentan un as, que a medida que el D asterisco es más pequeño, tienden a ser más o menos parecidas entre sí los resultados, pero cuando el D asterisco va creciendo, como que se van separando. Bueno, ¿cómo hacemos para saber cuál de ellas es la que puede ser más apropiada a los efectos de nuestro estudio? Bueno, la única manera de saber eso es mediante una comparación de las predicciones que darían estas fórmulas con datos observados de sedimentación. Entonces, para ello lo que hicimos fue compilar 4 bases de datos de distintos autores. Son estos datos que aparecen aquí, los de Raukivi, estos de Ferguson y Church, de Engelund y Hansen, y de Smith y Cheung. Están representados por distintos puntitos de distinta forma, por cuadraditos, triangulitos, rombitos y circulitos. Y en lugar de plotear toda esta maraña de fórmulas, ploteamos únicamente las 2 primeras de ellas, que son las que en un estudio previo se habían determinado que eran de las que mejor funcionaban, que son las de Alonso y Fuentes y las de Ferguson y Church. Y aquí aparecen esas 2 fórmulas ploteadas con los datos reales de sedimentación. Fíjense ustedes que en la zona baja, aquí, como decíamos, las 2 se comportan de manera similar, no se puede por ahí diferenciar en gran medida una respecto de la otra. En la zona intermedia aparentemente funciona un poquitito mejor
para este grupo de datos la fórmula de Ferguson y Church. En la zona intermedia superior, fíjense que los datos tienden a recostarse por debajo de ambas curvas, pero la que funciona un poquito mejor es la de Alonso y Fuentes. Y las dos vuelven a converger y a dar resultados similares en la parte alta, donde inclusive la dispersión de los datos también es mayor. Este tipo de representación gráfica se puede hacer un poquito más visual si uno plotea valores observados versus valores calculados. Entonces, como las fórmulas estas de Ferguson y Church mostraban este patrón, que una da bien en un sector y la otra da bien en otro sector, lo que hicimos es desarrollar una fórmula empírica de ajuste, utilizando una técnica estadística de ajuste a datos, para poder utilizar una única fórmula que interprete bien a todo el rango de datos. Y pudimos encontrar esta fórmula. Esta es una fórmula que proponemos nosotros. Este es un trabajo de mi autoría, en colaboración con un ex estudiante que fue becario mío de investigación, y bueno, hicimos este trabajo, el ingeniero Lucas Domínguez, y encontramos esta fórmula que interpreta bien a los datos en todo el rango. Y es una fórmula muy sencillita que uno la puede programar ahí en Excel o aplicarla con la calculadora, ¿verdad? 2158 más 0,98 por d asterisco a la 1,46, todo eso elevado a la menos 1, multiplicado por d asterisco a la 1,5. Entonces una fórmula donde calculamos W asterisco en función de D asterisco. Esa fórmula para estimar la velocidad de sedimentación se resuelve de una manera muy, muy sencilla y con esos valores de ajuste. Al valor D asterisco, que es una manera de expresar el tamaño de la partícula en forma adimensional, pero que tiene en cuenta las propiedades del fluido en la cual está inmersa esa partícula, se le llama parámetro de Bonfield. Se le llama parámetro de Bonfield. Porque este es un autor francés que fue uno de los primeros que propuso el uso de este parámetro. Mientras que que está aquí, fíjense ustedes que es una velocidad sobre la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad por una distancia. Olvidémonos por un momento del delta. Aquí falta un medio, ¿no? Hay un errorcito. Falta un medio aquí, ¿no? Bueno, ese parámetro se le llama número de Freud densimétrico, porque es un parámetro que tiene una forma similar al número de Freud, y en donde interviene un parámetro densimétrico que es este delta que aparece aquí, que es la densidad relativa del sedimento sumergido, es decir, ρ sub s menos ρ sobre ρ. O sea que en términos de esos dos parámetros uno puede expresar a una gran cantidad de fórmulas, o puede a su vez calcular o ajustar su propia fórmula, como lo hicimos nosotros con datos experimentales. Como recurso alternativo tenemos estos gráficos que son un poco antiguos ya, pero que, bueno, se los quería mostrar porque están publicados en la literatura, que en función del diámetro de la partícula y de la temperatura del agua, en función del diámetro de la partícula y de la temperatura del agua, uno puede ingresar a esas fórmulas y calcular directamente la velocidad de sedimentación. Estos gráficos han sido publicados por una asociación de agencias, un consorcio de agencias federales de los Estados Unidos, entre ellos el Servicio de Conservación de Suelos, el Soil Conservation Service, y también el USGS, ¿verdad? El United States Geological Survey, que es el Servicio de Mediciones Geológicas de los Estados Unidos, y la Asociación Americana de Sedimentólogos, han publicado gráficos como estos, que se pueden presentar en un gráfico único con 3 curvas para distintos
valores de la temperatura del agua, es decir, para 4, 10 y 20 grados. Fíjense que para tamaños de partículas arriba de 1 milímetro, ¿no? Arriba de 1 milímetro, prácticamente la temperatura del agua entre 4 y 20 ya no incide, ¿no? Porque ya se hacen más gruesas esas partículas y decantan en un medio fluido a mayor velocidad, por lo tanto el efecto viscoso es un poquito menos incidente, ¿no? Como les decía, se pueden presentar en un gráfico único o en gráficos separados, como en este caso, en función del parámetro de forma de Corey, del factor de forma de Corey. Este sería el central, sería para factor de forma de Corey de 0,7, que es el común de los sedimentos fluviales, pero también está para 0,5 y para 0,9. 0,9 ya son casi esferitas perfectas, partículas muy redonditas. Estos son elipsoides, que son habitualmente la forma que tienen los sedimentos fluviales, y estos son para partículas más en forma de lenticulares, ¿sí? Lenticulares. Y en este caso tenemos 6 valores de temperatura, entre 0 y 40 grados. En el caso anterior, fíjense que eran entre 4 y 20 nada más, ¿no? Entre 4 y 20, estos son entre 0 y 40, el rango es mucho mayor, por eso el haz de curvas en la parte baja se abre, ¿no? Y aquí el gráfico está invertido, en lugar de tener velocidad en función del diámetro, entramos con el diámetro, buscamos el valor de temperatura del agua y bajamos y leemos la velocidad de sedimentación aquí, ¿sí? Expresada en centímetros sobre segundo. Por ejemplo, para una partícula de arena con factor de forma de Corey de 0,7 y diámetro de 1 milímetro, una partícula de arena gruesa, venimos por acá y, por ejemplo, para 20 grados centígrados, que sería el valor medio de esta curva, leemos aquí y la velocidad de sedimentación que nos da, ¿verdad? Es expresada en centímetros sobre segundo. Bueno, esto es un poquito, sí, hasta aquí llegamos. Es un poquito lo que les quería dar de las propiedades de los sedimentos, fluviales, y les voy a pasar un PowerPoint con esta bibliografía. Esencialmente la literatura para este tema es el libro del profesor Massa Álvarez, que tiene un capítulo que se llama Origen y propiedades de los sedimentos fluviales, y hay un capítulito también del librito del profesor Julián Aguirre. El librito de Julián Aguirre se llama Hidráulica de sedimentos. El primer capítulo es de propiedades de los sedimentos. Esos libros son un poquito más antiguos. El libro del profesor Aguirre es de la década del 80 y el profesor Massa Álvarez es de fines de la década del 90, o sea, es un libro de más de 20 años, donde no se hace referencia, por ejemplo, al uso de software y de técnicas microscópicas para determinar granulometría mediante el simple análisis de fotografías, ¿no? Pero bueno, yo les voy a pasar el enlace a este video, les voy a pasar el PowerPoint y creo que ahí en el CUB van a tener los libros de Massa y Aguirre, le pueden pedir a Marcelo Miranda que se los pase. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Inge, yo le quería preguntar cuándo van a habilitar el CUB. ¿Por qué? ¿No está activo todavía? Creo que no, nosotros no estamos. ¿Y ustedes ya están inscritos, ya se han dado de alta todo? Sí, nosotros usamos el CUB. Por el CIO Guaraní, sí. Ah, bueno, no. Sí. Ya le voy a preguntar a Marcelo, porque esa parte la maneja él. Yo pensé que ya estaba disponible, pero han hecho bien en avisarme y ya le voy a
Ya le voy a preguntar a Marcelo qué es lo que pasa, porque yo estoy dando la otra materia de mecánica de fluidos y ya está el CUB. No sé qué habrá pasado con esta. Bueno, Ya le voy a sí, preguntar. porque nosotros siempre nos preguntamos por dónde nos suben y no sabíamos. ¿Saben usar el CUB, verdad, ustedes? Sí, ya lo Sí, hemos sí. usado antes. Ajá. Y no han encontrado uno de esta materia. Ah, ya sé qué es lo que ha pasado. Esta materia es optativa. Yo le tengo que pedir, tengo que mandar una nota que, bueno, este problema mío es, me olvidó de mandarle una nota a la encargada de dar las altas en el CUB, que es la licenciada Sarita Figueroa, creo que es. Porque como esta materia es optativa, no le han dado el alta, pero ya me voy a encargar, me voy a encargar. Y le voy a decir a Marcelo que suba el material. Bueno, Así Inge, que seguramente Bueno, en Inge, los próximos días, ahí por el grupo de WhatsApp le vamos a comunicar. Bueno, Inge, bueno, muchas Inge, gracias. gracias. ¿Alguna pregunta sobre la temática que hemos visto? Fíjense que hemos recordado cuestiones de análisis dimensional, cuestiones de equilibrio de fuerzas y cuestiones de mecánica de suelo o geotecnia, ¿no? La granulometría, ustedes saben calcular el D50 y todo eso. Ahí van a hacer algún practiquito para determinar. Siempre las propiedades de los sedimentos para cualquier análisis fluvial es un dato. Y si no lo tenemos que procesar en función de muestras de sedimento y demás. Así que por eso era importante tener esta clasecita. La clase que viene vamos a ver qué pasa cuando los sedimentos empiezan a moverse. Así que de esa manera vamos avanzando. Y cualquier cosa nos comunicamos por el grupo de WhatsApp, chicos. Estamos en contacto. Bueno, Inge, muchas Bueno, gracias. Inge, Inge, muchas nos gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.